Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Es algo un poquito urgente. Alguien que me diga si se está escuchando. Buenas tardes, hermanos. Necesito comunicar algo urgente sobre mi hija Brenda. No sé si se escucha, quisiera saber si se está escuchando, si alguien me escucha, si alguien me está viendo. Por favor, denme una señal. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a empezar así mismo y que se quede como video. Entonces, la razón de mi directa hoy es en respecto a mi hija Brenda. Yo fui a la visita de mi hija Brenda el día 17 de julio. Hacía días que los teléfonos de la prisión donde se encuentra mi hija, que es una prisión especial, todo el mundo lo sabe que es una prisión especial, estaban rotos. Mi hija me dijo que esa semana lo iban a arreglar, pero parece que la cosa no fue así, o si lo arreglaron no le están dando teléfono. No sé nada de mi hija desde el día 17 que fui a la visita. Ya casi está próxima la otra visita y no sé nada de ella, no tengo señales de vida. No tengo señales de nada, solamente quiero fe de vida de mi hija. Quiero saber en las condiciones que está mi hija. Quiero saber el por qué no me ha llamado en tantos días. Saludo Díaz Nur, bendiciones para ti, mi vida, te amo. Quiero saber de la situación de mi hija. Quiero saber en qué condiciones se encuentra. Brenda tenía los CD4 bajos. Si las personas que saben lo que es el VIH tienen que saber lo que es, esas son las defensas bajas. Brenda en cualquier momento tiene una recaída y Brenda no se está alimentando bien en la prisión. La doctora le dijo que tenía que comer bastante maní molido y que tenía que comer bastante proteína, pero proteína que no hay en la prisión y que no me la dejan llevar tampoco. O sea, se la dejan llevar el día de la visita nada más, porque por lo menos uno se sacrifica y le lleva proteína para 2 o 3 días, y son 2 o 3 días al mes que por lo menos está bien alimentada. Lo que más me lleva aquí es el no saber de mi hija. Llevo 12 días, van a ser ya, de que no sé de ella, de que no sé si está bien, si está mal, si ha tenido algún problema, si no ha tenido algún problema. Ya me da igual que pase lo que pase. Me da igual que vengan y me recojan si al final yo desde el 11 de julio del 2021 estoy presa. Ya no me interesa, pero no puedo dejar a mi hija sola. Y bueno, como aquí las leyes las hacen valer ellos, no tenemos derecho a alzar la voz. Y bueno, solo me resta decir que compartan para que el mundo entero sepa todo lo que se está pasando con mi hija Brenda. Derechos humanos que han cometido esa dictadura castrista asesina, como el hundimiento del remolcador 13 de marzo, como la masacre del río Canima en el año 1980, como el fusilamiento de esos 3 jóvenes que los fusilaron en menos de 72 horas para ejemplarizar y aterrorizar al pueblo. También me gustaría preguntarle al gobierno de los Estados Unidos por qué, si dice la dictadura castrista asesina que existe un bloqueo, por qué el sur de la Florida está lleno de negocios castristas que le producen millones de dólares a esa dictadura castrista asesina. También me gustaría preguntarle al gobierno de los Estados Unidos
en donde se meten los fondos federales que destina este gobierno a los congresistas y organizaciones fantasmas fabricadas por la misma dictadura castrista ahí en el sur de la Florida para apoyar lo que respecta a la oposición dentro de Cuba. Y en estos momentos existen presos dentro de la isla que nadie los atiende. Existen opositores que zapatos tampoco ni tienen para ponerse. ¿Cómo es posible de que a mí me hayan cambiado por asesino y todavía yo aquí en el gobierno de los Estados Unidos esté sufriendo una represión, de que la dictadura castrista asesina usa a sus agentes que en estos momentos tienen en medio de difusión ahí de Miami para desprestigiar, para difamar, para causarle a uno una polémica aquí en el gobierno de los Estados Unidos? Yo le pregunto al gobierno de los Estados Unidos y a Biden personalmente, ¿qué es la vinculación que tiene con la dictadura castrista asesina? Biden acusa al presidente Bukele del Ecuador por hacer una prisión de mayor rigor en su país para acabar con la delincuencia, y Biden deja de pasar por alto que sus propias narices a 90 millas existe la prisión de mayor rigor que puede existir en toda Latinoamérica, que es la isla de Cuba, que existen millones de cubanos ahí siendo torturados psicológicamente y físicamente por esa dictadura castrista asesina. Y dentro de esta prisión, dentro de la isla, existen centros penitenciarios donde los presos son torturados. Yo soy ejemplo vivo de ser torturado en las cárceles castristas, como muchos de mis hermanos que han muerto en las cárceles castristas, como Orlando Zapata Tamayo, como Pedro Luis Ortel y muchos más. Y todo esto lo deja pasar Biden por alto. Cubanos, es hora de que alcemos la voz y hablemos con la verdad, que la verdad es la única que nos puede hacer libre. Yo, Luis Enrique Labrador Díaz, preso político de la dictadura castrista asesina, que el presidente Barack Obama y el vicepresidente en ese momento que era Biden, y es el actual presidente hoy del gobierno de los Estados Unidos, me cambiaron por asesino, me cambiaron por los 3 espías asesinos, y hoy en la actualidad yo sufro aquí en el gobierno de los Estados Unidos la represión, el asedio, la tratarse de desprestigiar y desmoralizar a uno a través de los medios de difusión que tienen muchos agentes de esta dictadura castrista asesina ahí en el sur de la Florida, disfrazados de opositores. Vuelvo y repito, ponte un cartel aquí que dice: abajo la dictadura asesina de Cuba. Y como vuelvo y repito, aquí me declaro en huelga de hambre y un pelo se me cae al piso y responsabilizo a la dictadura castrista asesina y al gobierno de los Estados Unidos, ya de que yo soy responsabilidad de ellos que me cambiaron por asesino. Como digo, una vez más, me declaro en huelga de hambre exigiendo todo lo que haya planteado. Desde aquí, desde el corazón de la democracia de los Estados Unidos, de la supuesta democracia de los Estados Unidos, el expreso político Luis Enrique Labrador Díaz. Hola, 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 el corazón de la democracia de Estados Unidos, el expreso político Luis Enrique Labrador Díaz. Hago un llamado a todos los países latinoamericanos que en estos momentos sufren dictadura, como Bolivia, Venezuela, Colombia. En conclusión, a todos los países latinoamericanos que sufren dictadura, que ya está más que demostrado que están experimentando con todos los países latinoamericanos el nuevo orden mundial, que el nuevo orden mundial consiste en dominar la humanidad. Desde aquí, desde el corazón de la democracia de Estados Unidos, el Capitolio, el expreso político Luis Enrique Labrador Díaz se declara en huelga de hambre por la libertad de mi sufrido pueblo y por la libertad de todos los pueblos que en estos momentos sufren de la dictadura. Abajo todas las dictaduras de Latinoamérica, abajo todos sus cómplices. Que Biden responda que a 90 millas tiene la dictadura más mala y más cruel que ha existido sobre la faz de la tierra en Latinoamérica. Hay una prisión ahí que está llena, millones de habitantes existen dentro de la isla de Cuba y están siendo oprimidos. Han sido asesinados niños, como el remolcador 13 de marzo, como la masacre de Río Canima, como los injustos cancelamientos. Pido la libertad ahora mismitico, pido la libertad de todos los presos políticos